Era Jueves Santo, y el pueblo olía a incienso mezclado con flores marchitas que llevaban días colgadas en las fachadas. Había salido tarde de la casa de mi tía, más tarde de lo que debía, cuando las calles ya estaban casi vacías y la procesión oficial llevaba horas terminada. Las velas que la gente dejaba encendidas en los andenes proyectaban sombras largas y torcidas sobre el empedrado. Caminé por la calle principal sin encontrarme con nadie. El pueblo entero parecía haberse metido adentro de sus casas a rezar o a dormir. No había perros, no había música, solo el sonido de mis propios pasos y el viento bajando del cerro. Al doblar la esquina de la Capilla Vieja, la que lleva décadas sin misa por problemas en la estructura, los vi. Decenas de figuras encapuchadas avanzaban en fila perfecta, cargando una anda pesada con una imagen que nunca había visto en ese pueblo. Caminaban sin hacer ruido, ni un solo paso contra el suelo, ni un murmullo de oración, solo el viento moviéndose entre sus túnicas moradas como si ellas mismas respiraran. Me pegué a la pared y esperé que pasaran. Los conté despacio, 30, 40, 50 figuras. Ninguna levantó la vista, ninguna se tropezó, ninguna tosió, ninguna hizo el más mínimo gesto humano. El anda que cargaban tenía algo encima que no era ningún santo conocido. Era una figura encorvada, completamente negra, que parecía contraerse y expandirse como si tuviera pulmones. El frío que sentí en ese momento no era el frío del páramo, era otra cosa. Era el frío de algo que no debería estar ahí, moviéndose por un lugar que ya no le pertenece. Cuando el último encapuchado pasó frente a mí, se detuvo. Solo ese. Los demás siguieron caminando sin notarlo. Giró la cabeza muy despacio hacia donde yo estaba, y debajo de la capucha no había rostro. Solo oscuridad. Una oscuridad que no era ausencia de luz, sino presencia de algo más. Luego, siguió caminando y dobló la esquina con los demás. Salí corriendo en dirección contraria sin mirar atrás. Al día siguiente, pregunté a los vecinos sobre alguna procesión nocturna que pudiera haberse organizado. Todos me miraron de la misma manera, con esa mezcla de lástima y miedo que tiene la gente cuando sabe algo que preferiría no saber. Me contaron que en ese pueblo, la procesión de Jueves Santo se suspendió hace más de 40 años, cuando los cargadores del anda principal murieron todos en un derrumbe camino a la iglesia, un Jueves Santo exactamente como ese. Nunca encontraron el anda. Dijeron que se la llevó la tierra. Desde que tengo memoria, me advirtieron que no me bañara en el caño durante Semana Santa. No solo mi familia, sino los vecinos, los viejos del caserío. Hasta el maestro de la escuela lo decía con una seriedad que no usaba para ninguna otra cosa. Decían que el agua se volvía inquieta en esos días, que algo andaba suelto en el fondo, que el caño no era el mismo entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Nunca lo creí del todo. Tenía 19 años, y ese Viernes Santo el calor era de los que quiebran la voluntad. Más de 40 grados en los llanos, el suelo cuarteado, el ganado buscando sombra desde las 8 de la mañana. Me metí al río al mediodía, cuando el sol partía las piedras de la orilla, diciéndome que eran supersticiones de gente que no había salido nunca del caserío. El agua estaba fría, demasiado fría para esa época, para ese calor, para ese río que en verano normalmente entibia hasta los huesos. Una frialdad que no tenía explicación natural y que debería haberme hecho salir de inmediato. Sentí algo rozarme el tobillo. Lo atribuí a una rama o un pez pequeño. Luego sentí la mano, una mano completa, con dedos largos y delgados, que rodeó mi pantorrilla con suavidad y jaló hacia abajo.
No fue violento, fue peor que violento. Fue delicado, pausado, como quien invita a alguien a sentarse, como quien le hace un gesto amable a un conocido. Salí del agua de un salto y caí de rodillas en la orilla. Me arañé las palmas con las piedras y no sentí nada. Cuando me di vuelta y miré hacia el centro del caño, la superficie estaba perfectamente quieta, como un espejo sin una sola arruga. Pero en el fondo, filtrándose a través del agua marrón de los llanos, vi una silueta blanca, larga, completamente inmóvil, mirándome desde abajo con algo que no eran ojos, pero que funcionaba como ojos. No volvió a moverse, solo me miró durante lo que pareció una eternidad, con esa paciencia que solo tiene lo que no necesita apurarse, lo que sabe que el tiempo trabaja para ello. Esa noche, mi abuelo, que tenía más de 90 años y casi no hablaba, me buscó antes de que yo pudiera contarle nada. Me miró las manos arañadas y me dijo sin preguntar nada que lo que vive en ese caño tiene memoria larga, que solo se muestra en Semana Santa y que a quienes les muestra no es por curiosidad. Me dijo que era una advertencia, que la próxima vez no habría jale suave. No volví a ese río, ni en Semana Santa, ni en ninguna otra época. Trabajaba como guardia nocturno en un edificio antiguo del centro histórico, uno de esos que tienen 3 siglos de historia metidos en las paredes y huelen a humedad y a tiempo. En Semana Santa, la ciudad se vaciaba casi por completo y yo me quedaba solo durante los turnos nocturnos, caminando pasillos que durante el día estaban llenos de gente y que de noche se sentían completamente distintos, como si el edificio aprovechara la oscuridad para ser lo que realmente era. El miércoles santo, cerca de las 2 de la madrugada, escuché pasos en el segundo piso, pasos lentos, regulares, como de alguien que caminaba sin apuro y sin miedo a ser escuchado. Me había recorrido ese edificio cientos de veces y sabía perfectamente que no debía haber nadie. Subí con la linterna, más por protocolo que por valentía. El pasillo estaba vacío, las puertas de las oficinas cerradas con llave como siempre. Pero al fondo, frente a la ventana que daba a la calle iluminada, había una mujer. Estaba de espaldas a mí, completamente inmóvil, vestida de negro de pies a cabeza, con un velo largo que le cubría la cabeza y caía hasta rozar el suelo. No había manera de que hubiera entrado al edificio. Yo mismo había revisado todos los accesos 2 horas antes. Me acerqué despacio, anunciando mi presencia con pasos deliberadamente ruidosos para no asustarla. El velo se movía suavemente, aunque no había ninguna corriente de aire en ese pasillo. A unos 3 metros me detuve y le dije que el edificio estaba cerrado, que necesitaba saber cómo había entrado. Se dio vuelta. No tenía cara. Donde debían estar los ojos, la nariz, la boca, había piel lisa y tensa, del color de la cera vieja, sin ningún rasgo, sin ninguna hendidura, como un huevo humano. Y sin embargo, la sensación de que me estaba mirando era absoluta, más intensa que cualquier mirada que haya recibido de alguien con ojos reales. Sentí que me veía desde adentro de esa piel, que me catalogaba, que me medía. No recuerdo haber tomado la decisión de correr. Simplemente me encontré en la planta baja, apoyado en la pared junto a la puerta principal, sin hálito y con el corazón golpeando desde adentro. Miré hacia arriba por el hueco de la escalera.
Silencio total. Me obligué a salir a la calle por aire. Desde afuera miré las ventanas del segundo piso. Ahí estaba, en la ventana del fondo, con los brazos extendidos a los lados, el velo ondeando hacia afuera como si el vidrio no existiera. Me miró o hizo lo que hacía en lugar de mirar durante un tiempo que no supe calcular. Luego, simplemente no estaba más. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie sobre lo ocurrido, revisé los archivos físicos que el edificio conservaba en el sótano. Encontré entre documentos viejos un recorte de periódico de 1943. Una mujer había muerto en el pasillo del segundo piso, aplastada por una viga que cedió durante una obra de remodelación. Había ocurrido un miércoles santo. La fotografía del recorte era pequeña y amarillenta, pero alcanzaba a verse que la mujer llevaba puesto un velo negro. Vivía frente a una iglesia pequeña de pueblo, de esas que tienen las paredes de adobe pintadas de amarillo y la puerta de madera tan vieja que ya casi no cierra bien. Llevaba 2 años en esa casa y me había acostumbrado al ritmo de las campanas, a saber la hora por ellas, a despertarme con el repique del domingo. Era parte del lugar. Por eso sabía perfectamente lo que significaba el silencio de Semana Santa. Las campanas no repican entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección. Es señal de luto, de espera, de que algo sagrado está suspendido en el aire. Las amarran con cuerdas gruesas, las callan. El pueblo entero cambia de sonido durante esos días, como si hasta los pájaros supieran que deben bajar la voz. Por eso me senté en la cama con los ojos abiertos cuando a las 3 de la madrugada del Jueves Santo las campanas comenzaron a sonar. No era un repique normal, era lento, sin ritmo fijo, con silencios irregulares entre cada golpe, como si quien las tocara estuviera aprendiendo en ese preciso momento, o como si comunicara algo en un código que yo no conocía. Un golpe, silencio largo, 2 golpes seguidos, silencio más largo, 3 golpes aglomerados, casi encimados, y otra vez desde el principio. Me levanté y me asomé por la ventana. La puerta de la iglesia estaba abierta de par en par, aunque yo mismo la había visto cerrada con candado esa tarde cuando pasé frente a ella. Adentro había luz, pero no de velas ni de lámparas. Una luz azulada y fría que palpitaba exactamente al ritmo de las campanas, como si la luz y el sonido fueran la misma cosa expresándose de 2 maneras distintas. Sentí la necesidad de cruzar la calle y entrar. No era curiosidad, era algo más físico y más urgente, como hambre después de un día sin comer, como sed en pleno verano. Mi cuerpo quería ir hacia esa puerta abierta con una intensidad que no me pertenecía. Puse la mano en el marco de mi puerta y me detuve. Recordé algo que mi abuela materna decía siempre con esa voz baja que usaba para las cosas importantes. Si en Semana Santa algo te llama desde afuera, no vayas, porque en esos días el velo entre los vivos y los muertos es tan delgado que los 2 lados pueden ver al otro. Y si algo te llama, es porque te reconoció. Y si te reconoció, es porque ya te eligió. Las campanas sonaron exactamente 3 veces más y se detuvieron. La luz azul se apagó de golpe. La puerta de la iglesia se cerró sola, despacio, con el mismo chirrido de madera vieja de siempre. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, el sacristán que se encargaba de la iglesia llegó temprano, como cada año, a revisar que todo estuviera en orden para los oficios del viernes.
Lo vi desde mi ventana entrar y quedarse paralizado a los pocos segundos. Salí a preguntarle qué pasaba. Me llevó adentro sin decir nada y me mostró el piso. Las campanas seguían amarradas exactamente como él las había dejado, con los mismos nudos, las mismas cuerdas. Nadie las había tocado, pero en el polvo acumulado en el piso de tierra de la iglesia había huellas de pies descalzos, huellas que llegaban desde la puerta hasta el altar mayor, huellas que no volvían. Soy de los que no creen en nada que no puedan ver y tocar. Era. Ahora ya no sé exactamente en qué categoría me pongo ni cómo nombrar lo que sé que ocurrió. Pasé esa Semana Santa en la casa de campo de una tía, una casona vieja de Baereque en los Montes de María, de esas que tienen corredores largos y techos altos, y siempre hay una brisa que mueve las cosas, aunque las ventanas estén cerradas. Era la primera vez que iba. El lugar me gustó desde el primer día. El monte espeso al fondo, el silencio de pueblo pequeño, el calor diferente al de la ciudad. La última noche, el sábado de Gloria, no pude dormir. No había razón aparente. No estaba preocupado por nada. El día había sido tranquilo, pero a medianoche me encontré despierto y con una inquietud que no sabía cómo explicar, como si algo en el ambiente hubiera cambiado de temperatura sin que el termómetro lo registrara. Salí al corredor trasero que daba al patio y al monte. Me senté en una silla de madera y me quedé mirando los árboles en la oscuridad, sin pensar en nada particular. A la medianoche, el monte se iluminó desde adentro, no como con fuego ni con ninguna luz que yo reconociera. Era una luminosidad difusa que venía de entre los árboles, fría y azulada, que hacía que cada hoja y cada tronco proyectara su propia sombra hacia adentro, en lugar de hacia afuera. Los pájaros callaron todos en el mismo instante, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Los grillos también. El silencio fue tan absoluto y tan repentino que dolió en los oídos. Luego lo vi moverse entre los árboles. Era alto, mucho más alto que cualquier persona, y avanzaba sin doblar ramas ni hacer ruido, como si el monte le abriera paso de manera natural. Caminaba sin apuro, en mi dirección, con una cadencia que no era humana, pero tampoco era completamente ajena. Lo siguiente que tengo es el sol del domingo de resurrección entrando por la ventana de mi cuarto. Estaba acostado en mi cama, vestido con la misma ropa de la noche anterior, con barro seco hasta las rodillas y hojas enredadas en el cabello. Mis manos tenían rasguños que no recordaba haberme hecho. Había tierra bajo las uñas. Mi tía me preguntó en el desayuno si me sentí mal en la noche, si había salido. Le dije que sí, que había salido un momento al patio. No le dije nada más porque no tenía palabras para lo demás, ni estaba seguro de querer tenerlas. Nunca recuperé esas horas. Nunca supe qué pasó en el tiempo que va desde que vi esa figura moverse entre los árboles hasta que abrí los ojos con la luz de la mañana. Pero lo que más me inquieta, lo que me hace quedarme quieto a veces en mitad de lo que sea que esté haciendo, no es la laguna de memoria, ni el barro, ni los rasguños. Es que desde ese domingo de resurrección, cada cierto tiempo, cuando me miro al espejo en la oscuridad, hay un segundo, solo un segundo brevísimo, en que los ojos que me devuelven la mirada no son los míos. Son más oscuros, sin pupila visible, y están mirando desde muy adentro, con la calma de algo que aprendió a usar mi cara como ventana y que ya lleva un tiempo asomándose al mundo desde ahí, sin apuro, esperando algo que todavía no ha llegado.